Hola, amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo creepypasta, espero que les guste. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и... Niños en cruz. ¿Ustedes saben lo que es Niños en Cruz? Si no lo saben, déjame explicarte mientras te cuento una historia muy personal que me ha ocurrido hace años atrás. Niño en Cruz es una magia negra que se practica en Colombia. Este tipo de magia hace que la persona que lo practique tenga una fuerza descomunal, protección contra las balas y una habilidad para trabajar más fuerte. Aparte de todo, eso brinda muchos otros beneficios, como obtener dinero rápido y enamorar rápidamente a alguien. Yo cuando tenía 7 años vivía con mi mamá en la casa de mi abuelo materno. El cuarto de mi abuelo siempre fue muy pesado y en las noches se escuchaba muy bien el llanto perturbador de niños. Mi madre siempre me decía que solo es un sueño no más, obviamente me decía eso para calmarme, pero a pesar de todo eso, yo siempre he querido a mi abuelo. Mi abuelo siempre fue un abuelo muy cariñoso y le gustaba contarme sus historias antes de ir a dormir. Sus historias siempre eran graciosas, la mayoría eran de él y sus amigos de la universidad, la verdad me daba siempre risa, incluso le preguntaba a mi abuelo qué era de ellos, dónde estaban. Él tristemente me decía que ya no estaban en este mundo, pero que siempre vivirán en sus recuerdos. Una noche escuché a mi abuelo rezando y en su oración decía: daría mi alma por morir. Le conté a mi madre, pero mi madre, para no preocuparme, me dijo que me vaya a dormir, que esta vez mi abuelo no estaba del todo bien para contarme una historia. Desde esa noche, mi abuelo ya no fue el mismo, lo llevaron al hospital. Lo más frustrante es que no me dejaban verlo por lo que era un niño. Cuando cumplí 18 años, ya era un adulto y lo primero que hice fue ir al hospital. Mi abuelo por alguna razón no se murió, ni siquiera se recuperó. Todos estos años siempre estuvo en coma. Cuando llegué, mi abuelo me vio, sonrió y nunca olvidaré su rostro de felicidad al verme. Te estaba esperando para contarte una última historia que siempre quise contarte. Esta es diferente, esta se trata de mí y la razón por la cual sigo aquí. Mi abuelo se sentó y empezó a contar esa historia que es de su abuelo de él. El abuelo de mi abuelo era un hombre muy buscado por la policía debido a que él pertenecía a una mafia. Todo el tiempo paraba ocultándose, que ya no podía vivir tranquilo. El líder de la mafia fue capturado por la policía y para que no le hagan daño a él y a su familia tuvo que cooperar con la policía, diciendo así los nombres y los datos de sus trabajadores, y uno de ellos era el abuelo de mi abuelo. Su mejor amigo, que era uno de los trabajadores de esa mafia, le comentó que tenía la solución para que la policía no los buscara más. El abuelo de mi abuelo, intrigado y sin saber qué hacer, le hizo caso a su amigo y fueron a la costa del Caribe, Colombia. En esa parte vivían unas hermanas gemelas que practicaban la hechicería y los encantos. El abuelo de mi abuelo junto con su amigo les comentó que querían un hechizo que los haga invisibles a sus enemigos e incluso tener un tipo de poder para defenderse de posibles ataques. Las brujas, sin pensarlo, les dijeron que hay un hechizo que puede hacer eso posible y ese hechizo se llama Niño en Cruz. Las hermanas brujas les abrieron sus brazos y les introdujeron pequeñas placas de color plomo. Mientras las brujas hacían eso en cada brazo de los dos hombres, contaban el material para hacer estas placas. Dicen que se obtienen de los nidos de los cuervos cienagüeros, que es también conocido como cuervo de mar o pato cuervo, entre otros nombres, cambiando los huevos de un nido por otros cocinados. Cuando la madre cuervo regresa a su nido, nota que sus huevos están sin vida y les tira las plaquitas, con las que hacen los niños en cruz. Otro método alternativo es realizarlo con una higa sacada del espinazo de un olivo un Viernes Santo. El mejor amigo de mi abuelo preguntó a una de las brujas: ¿estas placas siempre se colocan en los brazos, o en otra parte del cuerpo? Las brujas les dijeron que dependiendo de la parte de tu cuerpo donde insertes esas placas, puedes pedir favores diferentes. Para conseguir amor, deben insertarse en la zona púbica. Para conseguir dinero, deben insertarse en la palma de la mano izquierda, y para defensa personal, deben insertarse en el antebrazo derecho. Al terminar, las brujas les dijeron a ellos que esos niños se deben dar de comer. Ellos comen carne. Tienen que hacer un ritual con algunas gotas de sangre de cordero negro que se debe consumir cada noche durante 27 días, y antes de dormir, repetir la frase: daría mi alma por, y a continuación lo que deseas. Los dos hombres se fueron y una de las brujas les detuvo y les dijo algo que los dejó tiesos. Si quieren ser libres de los niños en cruz, tienen que darle las placas a otra persona, pero no cualquier persona, tiene que ser alguien cercano a ustedes. Porque créanme, los niños en cruz no los dejarán tranquilos, siempre tendrán hambre.
Mi abuelo me siguió contando que su abuelo desde la vez que le insertaron los niños en cruz no pudo tener una vida normal, los niños siempre lloraban en las noches al lado de su cama, le decían en el oído tenemos hambre, danos de comer un poco de tu carne. Mi abuelo me contó que su abuelo era carnicero y a veces tenía que hacer sacrificio para darles de comer a esos niños, ellos no comían cualquier tipo de carne. Ellos comían carne humana. Si las paredes de esa carnicería hablaran, si los cuchillos que él utilizó hablaran. Trague saliva al escuchar eso. Mi abuelo me comentó que el mejor amigo de su abuelo se mató lentamente, él a diferencia del otro, no mató a nadie, él los alimentaba con su propia carne a esos niños para que lo dejaran en paz. Cada noche se sacaba un pedazo, el dolor no importaba, solo importaba una cosa y era vivir en paz. Antes de morir le dijo a su amigo. A veces me imagino una y otra vez, el día que fuimos a ver a las brujas, cómo me arrepiento en haber ido ahí, cómo me arrepiento en haberte llevado. También lo encontraron sin vida en su habitación, no tenía nada, solo encontraron un torso humano pudriéndose en un rincón de esa habitación fría y oscura. Mi abuelo me dijo que su abuelo, al enterarse de la muerte de su amigo, entró en una depresión, ese hombre con el pasar de los tiempos, se volvió muy frío, no tenía sentimientos, ni siquiera tenía amor a sus nietos. Mi abuelo me dijo que una noche lo agarró fuerte de sus brazos, los cortó y metió algo adentro, él no pudo hacer nada, solo tenía 10 años cuando su propio abuelo le hizo eso. Mi abuelo casi llorando me dijo que su abuelo riéndose en su cara le dijo que ahora yo tenía en mis brazos su maldición y ahora él podrá descansar en paz. Mi abuelo me contó que desde ese día todas las noches los niños lloraban por su carne, lo malo es que sí o sí les tiene que entregar a alguien querido para que él pueda morir o ser libre. Yo me ofrecí, le dije a mi abuelo, que me lo dé a mí, pero él sonrió y me dijo, no te preocupes Tomás, yo nunca haría eso a mi único nieto, yo ya mandé a que me lo saquen esas placas. Pero si ya lo mandaste a que te lo saquen porque aún no te mejoras, le dije a mi abuelo preocupado. Él me dijo, ¿por qué te estaba esperando Tomás? Esas fueron las últimas palabras de mi abuelo. Adiós.